¿Se ve mi pantalla? Sí, listo. Ya, en cuanto al finiquito, entonces está todo, ¿no? Lo van a ver, lo van a subir. Voy a habilitar a las 3:30, 4:20, terminamos nuestra clase. De 4 en punto a 10 de la noche lo voy a habilitar para que lo puedan subir la práctica ya. Está bien. De 4 a 10 para que puedan subir su práctica. No se olviden poner sus nombres. A la misma práctica tienen sus nombres o han puesto otros nombres. Ya, vamos a ver nuestro tema número 6, sujetos de la relación de trabajo. ¿Quiénes están con sus libritos? ¿Ya tienen la mayoría de sus libros o no se han comprado siempre? ¿Qué ha pasado? Dice qué página. Qué bonito, ahorita les digo. Les cuesta volver a entrar algunos, ¿no? El segundo periodo. Está en la página 52, sujetos de la relación de trabajo. ¿54? Está la... ¿Ha encontrado la 54? Es página 54. Cuando hablamos de sujetos de la relación de trabajo, ¿a quiénes nos referimos? ¿A quiénes nos referimos? En el trabajador y el empleador, licenciada. Perdón, nuevamente, por favor. El trabajador y el empleador. Muy bien. Nos referimos al trabajador y al empleador, ¿no? Ellos son los sujetos de la relación de trabajo. Alvarado Álvarez Lady, ¿ya está bien su micrófono? ¿Sigue con problemas? No, Lice, ya está, ya. Creo que, no sé qué pasó, no se podía activar. Me decía que el anfitrión no me dejaba activar el micrófono. Ah, ya. Está con asistencia, pero Gracias, Lice. después vi que a lo último de la clase ingresó, no sé quién, qué pasó, quién era, no recuerdo el nombre ahorita. Gutiérrez y Araliza, es que acabo de llegar de mi práctica, no podía conectarme antes. No has estado en la primera parte, ¿no? Al final he entrado. ¿Cuál es tu nombre? Gutiérrez Yara. ¿Qué práctica haces, Yara? Con la licenciada de Taquichi hacemos práctica. Ya.
Entonces vamos a ver el tema número 6 en cuanto a los sujetos de la relación de trabajo. En cuanto a la introducción, ¿quién me lo puede revisar? ¿Quién está con su librito? Vamos a ver la introducción. Adelante, por favor. Estamos en la página 54 de nuestro libro, por favor. Capítulo 6. Ya. Está como capítulo 6. Adelante. Introducción, ¿verdad, Lisa? Sí. Es indudable que para el establecimiento de toda relación de trabajo es necesaria la intervención de dos sujetos que son el trabajador y el empleador. Este no excluirá la participación de otros como los intermediarios, contratistas e incluso el mismo Estado como protector y o como empleador. Cuando hablamos de que el Estado entra como protector y también como empleador, ¿a quiénes nos referimos? Cuando hablamos de funcionarios públicos, son personas que trabajan en instituciones públicas que pertenecen al Estado, ¿no? En ese punto, ¿se entiende? Entonces, en ese sentido es que también, ¿no? El Estado da trabajo, ¿no? A las personas y ellos son los funcionarios públicos, ¿no? Que pertenecen o trabajan en entidades que pertenecen al Estado. Cuando decimos que también está como protector, ¿a qué nos referimos? Valderrama, Casana, Melissa. Melissa está en clases, ¿no está? Que lo tengo con asistencia. Ya, Blanco, Paco, Andrea, Herminia. El papel de protector, ¿en qué se enfoca del Estado hacia los trabajadores? ¿Cómo protege? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Hace prevalecer los derechos y obligaciones que tiene el trabajador, tanto en la empresa donde esté desempeñando. Ya, mediante sus leyes y normas, ¿no? Mediante la Exacto. Ley General del Trabajo, el Código de la Seguridad Social, también la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, se rige dentro de estas leyes, ¿no? ¿Para qué? Para proteger al trabajador. Ya, muy bien. Entonces aquí una definición también corta tenemos. La definición, para que haya una relación de trabajo se necesita dos sujetos, que sería el trabajador y el empleador, ¿no? O trabajadores y empleadores. Cuando hablamos de trabajadores y empleadores, ¿de qué tipo de contrato hablamos? ¿Qué dice Escobar Málaga Cristian? ¿De qué tipo de contratos estamos hablando cuando nos referimos a varios trabajadores o varios empleadores? Cristian, ¿no está en clases? Sí, estoy listo, estoy A ver. viendo. ¿Qué tipo de contrato es cuando nos referimos a empleadores y trabajadores? O puede ser empleador y trabajadores. ¿Nada? ¿Cristian? A ver, ¿quién le ayuda? Fuentes Mejía Elizabeth, ¿está en clases? Elizabeth está en clases, ¿no está? Gallego García Johnny.
García, Johnny no está tampoco. Guaraguara, Picachuri, Bonet. ¿A qué tipo de contrato nos referimos? Ya hemos visto contratos, ¿no? Nos estamos refiriendo a un contrato colectivo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Ninguno se acordaba? Individual, colectivo, Luis. ¿Por qué no me han respondido? Contrato colectivo. Individual, o sea, se van a confundir. Individuales entre un trabajador y un empleador, ¿no? Y el contrato colectivo es cuando intervienen varios empleadores, varios trabajadores, o también puede ser un empleador y varios trabajadores. ¿Sí? ¿Está claro? Vamos a continuar. Vamos a ver el punto número 2 de nuestro librito en cuanto al trabajador. ¿Quién está con su libro? Hurtado, Villegas, Maribel, ¿tiene su librito? Dice, a mí no me anotó. A ver, nombre. Vázquez, Rojas, Rosicela. ¿Qué respondiste, Rosicela? No leí del texto. Ay, Introducción. Está bien. ¿Alguien más tiene Licenciada, su igual libro? a mí no me anotó la participación. Adriana Cárdenas. Cárdenas, Figueredo, Adrián. Ya. Sí, gracias. ¿Quién está con su texto? Mamá Sara Temeli tiene su texto. ¿Y a quién está Sí, con su licenciada. texto? Ya, nombre completo. En sí les anoto Melvin porque Mamón. manejan el texto, ¿no? Ya, nombre completo, por favor. Ramos Guevara. Ramos. Llevar a Jordi, ¿no? Ya, adelante, Jordi, nos revisas el punto 2 acerca del trabajador, por favor. Punto 2. Trabajador. El trabajador es la persona física que realiza una prestación física o intelectual voluntariamente bajo dependencia y subordinación, a cambio de una remuneración y un cumplimiento de un contrato de trabajo. La LGT, en su artículo Ley 2, General del Trabajo, permite. se van a acostumbrar, por favor, la ley LGT es la Ley General del Trabajo. La Ley General del Trabajo, en su artículo 2, determina que empleado y obrero es el que trabaja por cuenta ajena, determinando la dependencia como el vínculo del trabajador con su empleador, como lo señala el capítulo anterior. Y la subordinación es la facultad que tiene el empleador de mandar, ordenar y disponer sobre un trabajo y es derecho de ser obedecido. Cuando predomina el trabajo físico se da denominado obrero y cuando predomina el trabajo intelectual se da denominará como empleado. Recordando que en el capítulo anterior se señaló que el trabajador tiene un principio fundamental a su favor, el principio de irrenunciabilidad de derechos, consistente que ante cualquier pacto que se realice renunciando a sus derechos y que vaya en perjuicio de él, es nulo. Muy bien, ya está anotado. Ramos llevar a Jordi, ¿no? A ver, alguien que me lo revise el artículo 2 de la Ley General del Trabajo y después de eso vamos a comentar acerca del punto 2 del trabajador, ¿ya? ¿Quién está con su ley? Le voy a anotar. Vamos a revisar el artículo 2. Nadie está con su ley. Quieren ganarse puntos, ¿no? Ya, yo se los voy a leer. El patrono, o el artículo 2 de la Ley General del Trabajo, nos dice que patrono es la persona natural o jurídica que proporciona trabajo por cuenta propia o ajena para la ejecución o explotación de una obra o empresa.
Empleado y obrero, ¿no? Es el que trabaja por cuenta ajena, se distingue el primero por prestar servicios en tal carácter, o por trabajar en oficina con horario y condiciones especiales, desarrollando un esfuerzo predominantemente intelectual, y quedan comprendidos en esta categoría de empleados. Todos los trabajadores favorecidos por leyes especiales se caracterizan por trabajos especiales. Se caracteriza el obrero por prestar servicios de índole material o manual, o comprendiéndose en esta categoría también el que prepara o vigila el trabajo de otros obreros, tales como capataces y vigilantes. Entonces, eso está estableciendo el artículo 2 de la Ley General del Trabajo. Entonces, cuando el trabajador realiza un trabajo físico, ¿qué lo llamamos? ¿Qué lo llamamos a los trabajadores que realizan un trabajo físico? Utilizan la fuerza. Obrero. Obrero. Y cuando hacen trabajos intelectuales, trabajan en oficinas, que los denominamos empleado, ¿no? Ya, esa diferencia entonces se van a acordar, puede ser pregunta de examen. Acá también vamos a ver en cuanto al trabajador. El trabajador considera una persona física la cual realiza un trabajo voluntario, física o intelectual voluntariamente bajo dependencia y subordinación a cambio de un salario o remuneración, en cumplimiento a un contrato según el artículo 2 de la Ley General del Trabajo. ¿Qué es la subordinación? Es la facultad que tiene el empleador a mandar, disponer y tiene el derecho de ser obedecido. Dependencia es en cuanto al trabajador que depende de su empleador económicamente porque percibe un sueldo justo. Cuando el trabajador realice su trabajo y predomine el trabajo físico, se lo denominará obrero. Y cuando predomine el trabajo intelectual, se lo denominará empleado. El trabajador goza del principio de irrenunciabilidad de derechos, que consiste que ante cualquier pacto que realice renunciando a sus derechos, que vaya en perjuicio a él, es nulo. ¿Por qué? Porque sus derechos son adquiridos, también imprescriptibles e irrenunciables. A ver, en este punto voy a hacer la pregunta. Jiménez Mamán y José Sander, ¿está en clases? Sander, Sí. ¿está en clases? Cuando hablamos que los derechos de los trabajadores son imprescriptibles y irrenunciables, ¿a qué nos referimos, Sander? Hemos hablado en anteriores clases. Que es un derecho que tienen los trabajadores, como no lo pueden renunciar o dejarlo o cambiar, ¿no? Es algo que se respeta entre el trabajador y el empleador. Ya, cuando hablamos de imprescriptibles, es que no prescriben, ¿no? Sí, Era como un ejemplo que yo les había dado en una anterior clase donde les decía de que si un trabajador se retira, ya digamos voluntariamente de su trabajo y no ha cobrado sus beneficios sociales y de poco pasa unos 3, 4 años, este trabajador puede cobrar esos beneficios y si su empleador no le paga, puede hacerle un proceso a su empleador. Pues que no puede porque ya ha pasado mucho tiempo. ¿Qué dice Sander? puede, licenciada. Puede, ¿no? Entonces ahí Puede vemos de pedir. que no importa el tiempo que haya pasado, ¿no? Por eso llamamos de que los derechos de los trabajadores son imprescriptibles. E irrenunciables, ¿a qué nos referimos, Sander? El empleador, vamos a poner un ejemplo que le diga, bueno, yo te voy a pagar o te voy a contratar, pero solamente te voy a pagar en tema de tus sueldos. Tus demás beneficios, no. Hay casos que se dan, ¿no? Que la persona por tener un trabajo acepta ciertas condiciones. Pero ¿eso está dentro de la ley o está actuando ilegalmente el empleador? Ilegalmente.
¿Por qué? Porque este trabajador se puede retirar, puede ir y decir, he trabajado 4 años, simplemente me ha pagado mi sueldo o mi salario. Entonces, ¿qué va a hacer el ministerio o el inspector? Va a agarrar y va a hacerle su liquidación en función al primer día que ha empezado a trabajar y en función al salario mínimo, ¿no? Sí, sí. Porque si ese trabajador ganaba, por decir, un monto de 1.500, entonces el mínimo actual ahora es 2.164.77, ¿no? Entonces, todos sus beneficios sociales se va a hacer en función al mínimo nacional. Ya, esos serían entonces los aspectos en cuanto a imprescriptibles y renunciables en cuanto a los derechos de los trabajadores. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda en cuanto al trabajador? Ya está anotado, Sanders, su participación. ¿Tienen alguna duda o podemos pasar? ¿Está todo claro? Alvarado Álvarez Ley, ¿está todo claro? ¿Tiene alguna duda? No, licenciada, está todo claro. Perdón, no le escuchó. Está todo claro, licenciada. Entonces, continuamos. Ahora vamos a ver en cuanto al empleador. ¿Quién está con su texto? Rocío Molina está con su texto. O Rocío Ramos Molina. Sí, licenciada. Ya, ¿no nos puede revisar el punto 3 sobre el empleador, por favor? Está bien. El empleador. La Ley General del Trabajo, en su artículo 2, define al empleador como una persona natural o jurídica que proporciona trabajo por cuenta propia o ajena para la ejecución o explotación de una obra o empresa. Se denominará patrón cuando es una persona física y empresario cuando es una persona jurídica. Lo más adecuado es mencionarlo como empleador. Ya, muy bien. Entonces, también está, ¿no? Acerca del empleador en el artículo 2, ¿no? La cual lo hemos revisado también, ¿no? Que define al empleador como una persona natural o jurídica, la cual proporciona trabajo por cuenta propia o ajena para la ejecución o explotación de una obra o empresa. Se denominará patrón cuando es una persona física y empresario. Y cuando es una persona jurídica, lo más adecuado es mencionarlo como empleador. Acá también tenemos un resumen acerca del empleador. Entonces vamos a ver que el empleador es denominado una persona natural o jurídica, el cual proporciona un trabajo a una determinada persona, el cual sería el trabajador, ¿no? Para que preste sus servicios a favor de su empresa según el artículo 2 de la Ley General del Trabajo. En cuanto al empleador, ¿está claro? ¿Tienen alguna duda? Está claro, ¿no? Ahora vamos a pasar al punto 4 en cuanto a derechos y obligaciones de los sujetos de trabajo. Ramos Molina Rocío fue la que revisó su librito, ¿no? Sí, licenciada. Ya. ¿Quién no nos puede revisar el punto 4 que tenga su texto? Yo, licenciada. Vamos a ver en cuanto a derechos y obligaciones de los sujetos del trabajo. Adelante, por favor. Ya. Siendo el contrato una relación sinalagmática y onerosa, las partes se corresponden bilateralmente. Por lo tanto, el crédito del trabajador y el débito del empleador son coincidentes. Por ejemplo, se tiene ante el derecho a percibir salario por parte del trabajador, corresponderá la obligación del empleador de cancelarlo. Frente a la potestad empresarial de dirigir la producción, surge la subordinación para el trabajador.
Entonces, que el punto 4 nos habla, ¿no?, sobre los derechos y obligaciones de los sujetos del trabajo. Esto se refiere al trabajador y al empleador. Entonces, siendo el contrato una relación silagmática y onerosa, las partes se corresponden bilateralmente, por tanto, el crédito del trabajador y el débito del empleador. Esto, por ejemplo, se refiere, ¿no?, a que el trabajador realiza su trabajo y obligación del empleador es cancelarle, ¿no? O sea, a eso se refiere el débito. Son coincidentes, por ejemplo, se tiene ante el derecho a percibir salario por parte del trabajador, corresponderá a la obligación del empleador de cancelar frente a la potestad empresarial de dirigir la producción, surge la subordinación para el trabajador. Cuando hablamos de subordinación, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de subordinación? En este caso, del trabajador al empleador. ¿Quién quiere participar en esta pregunta? A ver, Rodríguez, Zurita, Jocelyn está en clases. Jocelyn no está en clases. Sí, licenciada, estoy en clases. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de subordinación del trabajador hacia el empleador? Del trabajador. Y bueno, lo veo como la aptitud que tiene el empleador para impartirle órdenes al trabajador y también exigirle su cumplimiento para dirigir su actividad laboral, también imponerle los reglamentos. Durante su jornada laboral, que es de 8 horas de trabajo, ¿el trabajador se encuentra íntegramente subordinado a su empleador? Fabiola, Jocelyn, ¿no? Sí, licenciada. Se encuentra, ¿no?, subordinado, porque sí. Durante su jornada laboral está a disposición de su empleador, entonces ese trabajador no puede retirarse o irse al momento que le parezca de su trabajo, ¿no? Si es que no tiene autorización de su empleador. Entonces está subordinado, ¿no? Ya está anotada Fabiola. Jocelyn es Fabiola. La palabra sinalagmática le suena raro, seguro, ¿no? O sea, se refiere, ¿no?, a que un contrato, o sea, genera obligaciones, ¿no?, para ambas partes, a eso se refiere. Y oneroso es que el trabajador recibe, ¿no?, percibe un sueldo, ¿no?, por el trabajo que desempeña. ¿Está claro en cuanto a los derechos y obligaciones de los sujetos del trabajo? ¿O les queda alguna duda? Acá también tenemos, ¿no? En cuanto a los derechos y obligaciones de los sujetos de trabajo, es que el contrato es bilateral cuando genera obligaciones recíprocas para ambas partes contratantes, en la cual el derecho del trabajador es percibir un salario y obligación del empleador es cancelar. Aquí tienen un resumen. Está claro, ¿no? En cuanto a los derechos y obligaciones de los sujetos de trabajo. ¿No tienen alguna duda? Licenciada, ¿me anota, por favor? Yo leí el punto 4. Ya. ¿Cuál es su nombre completo? Marca Guarachi Tatiana Pilar. Marca Guarachi Tatiana Pilar, ¿no? ¿Ya está registrada?
Y hasta este punto estamos todo claro, o es que tienen alguna duda, les puedo volver a repetir también. ¿Tienen dudas en algún punto? ¿Continuamos? Sí, Lice. Ya. Ahora vamos a pasar al 4.1, ya en cuanto a los derechos del trabajador. ¿Quién está con su librito para que nos los pueda revisar el punto 4.1? Nombre completo. Vázquez Rojas Rosicela. Adelante. Derechos del trabajador. A continuación, se señala algunos de los principales derechos que tiene el trabajador, aclarando que es una lista enunciativa más no limitativa. A un trabajo digno, artículo 46, Constitución Política del Estado. Seguridad industrial, artículo 46, Constitución Política del Estado. Higiene y salud ocupacional, artículo 46, Constitución Política del Estado. Remuneración o salario justo, artículo 46, Constitución Política del Estado. Estabilidad laboral, artículo 46, Constitución Política del Estado. De no discriminación, artículo 46, Constitución Política del Estado. A la negociación colectiva, artículo 49, párrafo 1, Constitución Política del Estado. A la organización en sindicatos, artículo 51, párrafo 1, Constitución Política del Estado. A la huelga, artículo 53, Constitución Política del Estado. Ya, muy bien, gracias. Rosicela, ¿no? Vázquez Rojas Rosicela. Sí, Liz. Ya, vamos a revisar quién tiene la Constitución ahorita. El artículo 46. ¿Quién lo quiere revisar ese artículo? Nombre completo. Marca Guarachi Tatiana Pinar. Marca Guarachi. Adelante, por favor, el artículo 46 de la Constitución Política del Estado. Artículo 46. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio. Ya, muy que bien. le asegure para sí y su familia una existencia digna. 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. El punto 2, el Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. 3. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución. Muy bien, gracias. Ya está anotada. Entonces está haciendo clarito, ¿no? El artículo 46 de la Constitución Política del Estado en cuanto a los derechos del trabajador. El tiempo nos resta 4 minutos. Ya. A ver, otro participante que me lo puede revisar, el artículo 49, su párrafo 1. Yo le hice. De la Constitución Política del Estado. Nombre completo. Vázquez Rojas. ¿Solo el párrafo 1, Lice, o todos los párrafos? A ver, empezaremos con el 1. Ya. Artículo 49. Se reconoce el derecho a la negociación colectiva. Párrafo 2. La ley regulará las relaciones laborales relativas a contratos y convenios colectivos, salarios mínimos generales sectoriales e incrementos salariales, reincorporación, descansos remunerados y feriados, cómputo de antigüedad, jornada laboral, horas extras, recarga nocturna, dominicales, aguinaldos, bonos, primas u otros sistemas de participación en las utilidades de la empresa. Indemnizaciones y desahucios, maternidad laboral, capacitación y formación profesional y otros derechos sociales. Párrafo 3. El Estado protegerá la estabilidad laboral,
Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinará las sanciones correspondientes. Muy bien, entonces está siendo bien claro el artículo 49 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Que nadie, el punto principal ahí, que nadie puede ser despedido injustificadamente, ¿no? Entonces, como ustedes podrán ver, siempre hemos ido revisando artículos de la Constitución Política del Estado, de la Ley General del Trabajo. Siempre vamos a ver una protección hacia el trabajador, ¿no? Entonces, ustedes también tienen anotados los artículos, pueden revisarlo nuevamente. Ahora me gustaría también revisarlo el artículo 51, que nos habla sobre la organización en sindicatos. Aparte de las señoritas, alguien más que tenga la Constitución, el artículo 51 para revisarlo. Yo Lice, ¿Nombre? Alvarado Álvarez. Alvarado, Lady, ¿no? Sí, Lice. Adelante, Lady. Artículo 51. Todas las trabajadoras y trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley. Párrafo 2. El Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, autosostenimiento, solidaridad e internacionalismo. Se reconoce y garantiza la sindicalización como medio de defensa, representación, asistencia, educación y cultura de las trabajadoras y trabajadores del campo y de la ciudad. El Estado respetará la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos. Los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y el ser reconocidos por sus entidades matrices. El patrimonio tangible e intangible de las organizaciones sindicales inviolable, inembargable e indelegable. Las dirigencias y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical. No se les despedirá hasta un año después de la finalización de su gestión y no se les disminuirán sus derechos sociales ni se les someterá a persecución ni privación de libertad por los actos realizados en el cumplimiento de su laboral sindical. Las